Acabamos de arrancar 2024, por lo que aprovecho para agradecerte que lo inicies conmigo y desearte un buen inicio de año. Tengo ganas de este año porque 2023 dejó el listón muy alto en todas las innovaciones y avances tecnológicos. Estaría genial poder ver qué pasa con esto de la inteligencia artificial y poder interactuar de alguna forma de cara a 10, 50 o incluso 200 años. Aunque bueno, el tiempo pasa para todos hasta un límite. Pero, ¿y si te dijera que ahora, gracias a la inteligencia artificial, vas a poder inmortalizarte a ti o quien tú quieras? Pues es justo lo que estaremos viendo en el vídeo de hoy. Para ello, estaremos creando un clon digital que escriba, hable y en general actúe como nosotros. Y esto lo estaremos viendo por 3 bloques con diferentes alternativas que podrás probar de una forma totalmente gratuita. ¿Suena bien? Pues veamos cómo hacerlo. Como primer bloque veremos cómo podemos hacer que la inteligencia artificial escriba como si fuese nosotros. Para ello estaremos creando un bot entrenado con nuestra información. Para poder hacer esto te comentaré diferentes alternativas, aunque profundizaremos en 2 de ellas. Así que empecemos por la primera, llamada MyShell, que es esta de aquí. Antes de continuar te recuerdo que todos los enlaces e información lo vas a tener abajo en la descripción. Una vez aterriza esta página de aquí, lo que puedes ver haciendo un poquito de scroll para abajo es que está enfocada a la creación de bots con los que podamos interactuar. Aquí podemos ver diferentes ejemplos que están creados por defecto, pero realmente lo más interesante es que nos clonemos a nosotros o una persona que conozcamos. Así que para ello volvemos a la parte de arriba y le damos a Start the App. Y una vez dentro de la plataforma podrás ver que tenemos muchísimos bots con los que vamos a poder interactuar. Pero para crear el nuestro propio clicaremos en Taller y ahora nos tendremos que registrar. Para ello yo voy a hacerlo con mi cuenta de Google que utilizo en todos los tutoriales. Una vez nos hayamos registrado nos deja elegir entre diferentes bots ya creados para que lo podamos probar, así que le voy a dar a comenzar a hablar y aquí te recomiendo que reclames estos 200 créditos. Para ello le das a reclamar ahora, entendido, y ya habremos pasado de 60 a 200 créditos. Y una vez hayamos hecho esto, ahora sí que nuevamente clicando en taller vamos a poder clicar en la opción de crear un bot y ahora aquí simplemente le daríamos un nombre, en mi caso le voy a poner Alejavi Rivera y ahora aquí podrás definir tu bot. Simplemente pondría la descripción de esa persona, en mi caso voy a hacer una muy escueta, aunque ten en cuenta que esto también lo vas a poder hacer con inteligencia artificial, simplemente clicando en creación automática. Si clicas, puedes añadir aquí una pequeña descripción para que la inteligencia artificial la pueda expandir, le darías a generar, pero ten en cuenta que esto te suele gastar unos 30 créditos y ahora empezaré a trabajar la inteligencia artificial por nosotros. Y listo, ya tenemos por aquí la descripción, en donde puedes ver la propia descripción, le he añadido el rol, personalidad, pasatiempos, el estilo de dialogar e incluso cómo va a empezar a saludar. Aquí realmente lo que yo te recomiendo es que no dejes a la inteligencia artificial que ponga una descripción más genérica por ti, ya que este es el punto clave para conseguir que el bot funcione lo más cercano a la persona que estemos clonando. Así que yo para ello sí que cogí esta plantilla de aquí, la pegué en un documento de Google y la modifiqué un poco. Aquí realmente puedes cambiar solamente algunas partes. Por ejemplo, yo voy a poner que la frase inicio sea esta, así que copio esta frase y la modifico por esta otra, aunque ten en cuenta que vamos a tener hasta 1500 caracteres, por lo que podríamos describirlo aún mejor. Yo sin embargo para este tutorial lo voy a estar dejando así. Así que le voy a dar a guardar y pasaríamos al siguiente paso del perfil, en donde vamos a poder modificar la foto. Así que le doy aquí, selecciono mi foto de perfil y le doy a abrir. Ahora aquí podría modificar la descripción o el primer mensaje que aparece en este bot y aquí yo lo voy a modificar a muy buenas, cómo podría ayudarte en tu proyecto con la inteligencia artificial. Le doy a guardar y como siguiente paso tendríamos la voz, ya que realmente el bot nos va a poder responder tanto en formato escrito como en una nota de voz. Aunque aquí realmente actualmente tan solo lo hace bien en inglés. Sin embargo, esto simplemente podrías hacerlo dándole a crear y subirías un archivo de audio. Así que yo voy a clicar aquí y voy a seleccionar este archivo que ya me había preparado. Así que le doy a abrir y una vez subido le doy a clonar, aunque como te comentaba realmente no lo va a hacer del todo bien ya que está en español. Mientras se procesa te recomiendo este otro vídeo de aquí en donde estuvimos viendo cómo podemos clonar las voces por inteligencia artificial pero en el idioma español y con plataformas específicas para ello. Y ahora que se me ha procesado podríamos escuchar una breve previsualización de cómo se escucharía. Primeramente lo voy a poner con una frase en inglés que es la que me da la plataforma, así que le voy a dar y se escucharía así. How do you think about my voice? Y ahora si intentara poner una frase en español pues realmente sería como una voz de habla inglesa, ya que esta frase en español se escucharía así. Como si escucha mi voz.
Roman hay otras options mejor para la clonación. Así que bueno, obviando un poco la parte de la voz, le voy a dar a guardar y ahora ten en cuenta que este bot lo vas a poder integrar a Telegram, aunque ya están trabajando para poder integrarlas en otras redes sociales como Discord o WhatsApp. Yo en este caso no voy a seleccionar ninguna, así que podría guardar directamente. Aunque antes vamos a ver los ajustes avanzados, simplemente clicando aquí y definición avanzada. Desde aquí ten en cuenta que vamos a tener otros ajustes como por ejemplo elegir el modelo de inteligencia artificial en el que esté basado el bot que estamos creando, tanto el modelo de GPT 3.5, el GPT-4 o incluso otros modelos como el de Google Gemini o Claude, entre otras opciones que hay aquí. Además, desde aquí vas a poder modificar diferentes parámetros para encontrar justo el que más se adecue para el comportamiento de tu bot. Y también podrás añadirle otra capa de instrucciones desde aquí y otras secundarias desde esta otra parte de aquí. Yo para probarlo directamente lo voy a estar dejando así que le doy a guardar y ahora para poder probarlo desde el apartado de taller clicaría en chat y desde aquí ya tendríamos nuestro bot en donde le podremos preguntar cualquier cosa, como por ejemplo ¿quién eres? Le doy a enviar y ya automáticamente nos habría respondido como si este bot fuera yo. Ahora aquí le podría hacer otras preguntas como por ejemplo ¿qué consejo me darías para utilizar correctamente la inteligencia artificial? Le voy a dar a enviar y ya tendría por aquí la respuesta, que como puedes ver es bastante larga, aunque esto realmente lo vamos a poder configurar. Simplemente volviendo al apartado de taller y a editar, si nosotros sobre el apartado de definición le añado en el estilo de diálogo que dé una respuesta corta y concisa, ahora cuando yo le dé a guardar, actualizando, se adaptaría con las instrucciones que yo le acabo de especificar. Esto ten en cuenta que también lo vas a poder complementar con la definición avanzada que hemos visto antes, por lo que en esta definición avanzada también lo vas a poder incluir. Una vez lo tengas, lo guardarías y ahora volviendo al taller y al chat del bot que acabo de crear, nos aparecería aquí que el bot se ha actualizado y si yo ahora le hago exactamente la misma pregunta que le hice antes y le doy a enviar, y ya tendríamos por aquí otro resultado con la misma pregunta, en donde podemos ver que me ha respondido de una forma más corta y concisa. Esta plataforma está genial, pero con la segunda alternativa vamos a poder entrenarlo con más información, ya que vamos a poder adjuntar cualquier documento. Además, también vamos a poder incluso ganar dinero con el bot que estemos creando. Y para poder hacer esto tendríamos que irnos a la plataforma de Poe, que es esta plataforma de aquí. Para poder utilizarlo nos tendremos que registrar con una cuenta, en mi caso de Google, la seleccionamos y ya podríamos usarla, que como puedes ver tiene una interfaz muy similar a la anterior, pero con las características que le distinguen que te comentaba. Así que para crear nuestro bot, aquí simplemente le daríamos a crear bot y completamos el perfil. Seleccionando un nombre y nombre de usuario, le damos a guardar y ya podríamos crear nuestro bot. Aquí la primera opción que nos pregunta es el modelo en el que queremos que esté basado nuestro bot. Yo lo voy a estar dejando en el de ChatGPT. Nuevamente aquí podemos adjuntar nuestras instrucciones, así que yo aquí voy a copiar todas las que tenía y las acabo de pegar como la tenía en la anterior plataforma. Y ahora aquí tenemos uno de los aspectos más interesantes respecto a la anterior plataforma, que es la de poder añadir una fuente de conocimiento. Le doy un clic y ahora voy a poder adjuntar cualquier archivo. Así que para ello le doy a seleccionar archivos y yo voy a estar adjuntando a modo de ejemplo un PDF que me he encontrado en internet sobre la inteligencia artificial aplicada a la defensa. Así que le doy a abrir y ya empezaría a cargarlo. Una vez cargado podemos añadir esta opción que la veo muy interesante, ya que va a citar de dónde ha sacado la información que nos esté dando el bot y nuevamente le vamos a poder elegir un mensaje de saludo. En este aspecto yo voy a seleccionar el mismo que tenía en la anterior plataforma. Además, sobre el apartado de avanzado también vas a poder hacer que sugiera respuestas e incluso, lo que me parece más interesante, poder modificar la temperatura del modelo en el que nos estamos basando. Es decir, si nosotros activamos esto, si yo seleccionara una temperatura menor, hará que esta tenga poca creatividad y se ciña a la información que nosotros le hemos dado por las instrucciones o los archivos que hemos adjuntado. Sin embargo, si yo la temperatura la subiese, la inteligencia artificial empezaría a dar unas respuestas mucho más creativas, pudiendo dar información que no aparezca ni en las instrucciones ni en los archivos que hayamos adjuntado. Yo para este ejemplo lo voy a estar desactivando, ya que en 0.35 estaría correcto. Y si nos vamos abajo del todo, vamos a poder ver la opción de monetización. Para ello tenemos que clicar en la parte de Creators, le damos a habilitar, seleccionamos nuestro país y guardamos. Y ahora nos aparece habilitada esta opción de aquí, en donde vamos a poder hacer que el bot que estemos creando sea de pago, para que incluso podamos monetizar a través de este chat que estemos creando. Esto simplemente lo vas a poder habilitar desde aquí, vas a poder dejar un límite de mensajes diarios gratuitos y además puedes añadir un precio por cada 1000 mensajes. Yo sin embargo lo voy a desactivar, pero simplemente te quería comentar que también tienes esta opción. Aquí nuevamente, antes de guardar, ten en cuenta que desde aquí puedes modificar la imagen de perfil y una vez ya tengas todo, simplemente le darías a guardar y ya tendremos por aquí nuestro chatbot. Ahora aquí le podríamos preguntar nuevamente quién eres y automáticamente nos empezaría a dar la respuesta. Para ponerlo a prueba
prueba para ver que realmente esté cogiendo la información del PDF que le ha adjuntado, le voy a estar haciendo la pregunta de quién es Alan Turing, ya que este se describe en el archivo PDF que adjunté. Así que le doy a enviar y ahora aquí, como puedes ver, ya me empezaré a añadir la respuesta. Y una vez expuesta, lo más interesante es que vamos a poder comprobar si realmente ha cogido la información de ahí. Simplemente clicamos en el número entre corchetes, que sería la referencia, y aquí podemos ver exactamente que la ha cogido de mi PDF llamado Inteligencia Artificial aplicada a la defensa y exactamente de dónde ha cogido esa información para darme cada una de las respuestas que están referenciadas. Estad atento porque en los siguientes bloques estaremos viendo la parte más visual de hacer un clon digital por inteligencia artificial. En este bloque veremos cómo tu clon podría sacarse fotos que ni siquiera habían existido nunca. Y esto lo podremos hacer creando nuestro propio modelo para la generación de imágenes por inteligencia artificial, que hace posible la plataforma de Leonardo AI, que es esta plataforma de aquí. Y para poder crear las imágenes simplemente le daremos a Image Generation y seleccionaríamos el modelo que hayamos creado por inteligencia artificial basado en una persona. En este bloque voy a ir bastante más rápido, ya que realmente ya tienes este vídeo de aquí en donde te mostraba con todo detalle a cómo puedes crear tu propio modelo por inteligencia artificial de una persona. Así que de aquí, una vez lo tuvieses creado, vas a poder ponerle cualquier prompt, como por ejemplo Alejavi futurista en su habitación, y dándole a generar empezaría a crear una imagen por inteligencia artificial, pero conociendo quién es Alejavi, ya que previamente lo he entrenado con diferentes fotografías mías. Y listo, ya tendríamos por aquí diferentes resultados, como este primero de aquí, este segundo o este tercero. Aquí realmente podemos ver que sale con diferente ropa, aunque un poco deformado. Pero si trabajas un poco en el prompt, podrías conseguir estos resultados de aquí. Sabiendo esto, veamos el último bloque, que es el que más me gusta, ya que nuestro clon digital nos imitará exactamente todos los movimientos que nosotros hagamos, pareciendo que sea una réplica uno a uno. Terminamos con el último bloque en formato vídeo, en donde estaré creando un clon que hable exactamente igual que yo, con mi misma voz e incluso gesticulaciones. Y para ello estaremos utilizando la plataforma de HeyGen, que es esta plataforma de aquí, en donde podremos hacer una clonación súper real, como estarás viendo en breve. Aunque ten en cuenta que en este otro vídeo de aquí ya te hablé de esta otra funcionalidad, en donde veíamos cómo con la foto de una persona podíamos convertirla en un avatar, aunque lo que vamos a estar viendo hoy es aún más sorprendente, ya que realmente va a tener todas las gesticulaciones. Para hacer esto simplemente clicamos en Free Instant Avatar y aquí nos aparecerán algunas instrucciones. Le damos a Get Started y simplemente ten en cuenta que deberás hacerte un vídeo con una buena iluminación, como es en este caso, que tu vídeo tenga una duración de al menos 2 minutos y hacer unas gesticulaciones naturales como tú suelas hacer y alguna pausa entre las diferentes frases. Teniendo en cuenta todas estas instrucciones le darías a Siguiente y aquí subirías tu vídeo siguiendo esas indicaciones. Esto lo vas a poder adjuntar desde tu Drive o desde un archivo local que tengas. Yo en este caso ya me había preparado este vídeo de 2 minutos justo antes de hacer esta grabación, así que le voy a dar a abrir y confirmas que has seguido todas las indicaciones que previamente te han dicho. Le das a My Footage Looks Good y ahora tendrías que hacerte una grabación dando tu consentimiento para poder utilizar el vídeo para generar un avatar. Así que hago un corte para grabarlo y mostrarte ya todo esto procesado. Genial, y ya lo tendríamos aquí para revisar, así que para verlo simplemente le daría un clic y en teoría ahora nos va a decir una frase que yo jamás he dicho, así que vamos a ver el resultado. Hola Alejavi Rivera, tu Instant Avatar está listo. Siéntete libre de crear videos con él. También, haz clic en el botón de retroalimentación para compartir lo que piensas. Espero que lo disfrutes. Y bueno, ¿qué te ha parecido? Realmente es súper sorprendente. Ahora aquí, simplemente, si nos ha cuadrado, le daremos a Create Video y vamos a poder elegir tanto el formato vertical u horizontal a través de nuestro avatar. Así que yo le voy a dar al horizontal y como puedes ver ya tenemos aquí nuestra voz clonada y vamos a poder escribir cualquier texto para que nuestro avatar lo esté diciendo. Aquí le voy a estar añadiendo estas 2 frases que son de la introducción de mi vídeo. Le daría a Submit y ahora utilizaremos parte de nuestro crédito, en este caso 0.5. Así que nuevamente lo confirmo y ya empezaré aquí a procesar. Y aquí tendríamos el resultado. Vamos a ver qué tal ha quedado. Estaría genial poder ver qué pasará con esto de la IA y de algún modo poder interactuar de cara a 10, 50 o incluso 200 años. Aunque bueno, el tiempo pasa para todos hasta un límite. Y bueno, ¿qué te ha parecido que hayamos podido hacer esto de una forma tan sencilla? Déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó. Y bueno, ahora que tengo un clon, voy a hacer que este trabaje por mí y que él cierre el vídeo. Como estamos viendo ahora, podremos hacer prácticamente cualquier cosa con la IA.
Y quién sabe si estamos acercándonos a la clave para la inmortalidad, con plataformas que podamos volcar nuestro conocimiento, ya que cada persona no es más que un reflejo de su experiencia,